Vamos a ver nuestra clase número 16, continuando con los temas de macroeconomía. En este caso, el objetivo de la clase es comprender aspectos económicos, ¿cierto? Asociados a lo que es el ahorro, inversión, sistema financiero y capital humano. En lo que respecta al ahorro, inversión y sistema financiero, como para que se entienda, ¿cierto? Una forma de mirar eh, cómo se puede entender lo que es ahorro e inversión es asociarlo a lo que es la relación del Producto Interno Bruto, donde tenemos, ¿cierto?, la letra Y simbolizando al PIB en este caso, y que es igual nuestra relación, ¿cierto?, al consumo, la inversión privada, el gasto del gobierno y las exportaciones netas. Entonces, ¿qué es lo que se hace en general, ¿cierto?, así como para simplificar el análisis y poder comprender? Es que las exportaciones netas las dejamos como valor cero y nos queda una identidad en donde lo que es inversión, ¿cierto?, es igual a lo que es el Producto Interno Bruto menos el consumo de la familia, ¿cierto?, menos el gasto del gobierno, en donde a su vez, ¿cierto?, la relación Y menos C menos G se considera como el ahorro, que es igual a la inversión en buenas partes. Entonces se produce una identidad en donde lo que se ahorra se invierte. Ahora, lo que se hace acá, ¿cierto?, es un artificio matemático que en buenas cuentas considera, ¿cierto?, una variable adicional que se suma y se resta, que en la realidad no es un artificio, sino que es algo que existe, que son los impuestos que pagan los consumidores, ¿cierto? En donde el Producto Interno Bruto menos el impuesto menos el consumo vendría a ser lo que es el ahorro privado, más el impuesto que recauda el gobierno, ¿cierto?, o el Estado, menos el gasto del gobierno, vendría siendo el ahorro del gobierno. Y como concepto, ¿cierto?, en general, ¿cierto?, en el lenguaje técnico, macroeconómico, cuando uno tiene un ahorro del gobierno mayor que cero, ¿cierto?, es decir, tengo una recaudación mayor a lo que gasto, se reconoce como un superávit fiscal. Cuando es igual a cero, se presume, ¿cierto?, que se asume que el presupuesto está equilibrado, ¿cierto? Y si es menor que cero la relación, se produce un déficit fiscal. Entonces, para poder entender bien, ¿cierto?, el cómo operan estos mercados, ¿cierto?, lo que es ahorro, lo que es, en este caso, inversión, lo que uno asume en un modelo de equilibrio de mercado, ¿cierto? Es conocido fondos prestables, es lo que utiliza como cierto concepto en el caso del libro del Mankiw. Vamos a tener, ¿cierto?, lo que son los fondos prestables, en la línea roja, que sería la oferta, que estaría constituida por básicamente aquellos fondos que disponen en el sistema financiero, por ejemplo los bancos, ¿no? Y la demanda, ¿cierto?, va a estar dada por aquellas personas que necesitan acceder a ese tipo de fondos. Ahora, estas curvas de oferta y demanda se van a mover, se van a desplazar, ¿cierto? Se van a desplazar dependiendo si es que existen incentivos, por ejemplo, en el caso de la oferta, al ahorro, incentivos fiscales, ¿cierto?, tributarios. Si existe un superávit fiscal, por ejemplo. O, por ejemplo, también si existe una política expansiva del Banco Central, ¿no? A su vez, en el caso de la demanda, se va, ¿cierto?, a expandir la demanda, se va a trasladar la curva, en el caso de que existen incentivos fiscales, en este caso la inversión. Vamos viendo qué pasa. En particular, ¿cierto?, ¿quién tiene control, ¿cierto?, permanente, digamos así, sobre que el movimiento de estas curvas? Es básicamente el Banco Central, ¿no? El Banco Central de Chile, así como los bancos centrales de todo el mundo, tiene varios objetivos, entre los cuales uno de ellos es estabilizar las variables macroeconómicas de la economía. Particularmente, siempre está observando lo que es la inflación, ¿sí? Y para eso lo que usa como instrumentos, ¿ya?, es la venta de bonos en las cuales invita a participar a las instituciones financieras que tienen recursos para prestarle, ¿cierto?, a los consumidores finales y a las empresas. Entonces, lo que hace el Banco Central es poner sobre ¿cierto?, el mercado de licitación de bonos, distintos tipos de instrumentos, en UF, en pesos, reajustables, descontables, en dólares, ¿cierto?, y fijando un cierto nivel de tasa de interés a pagar por esos bonos, ¿cierto?, lo que hace es saca más dinero de la economía o pone más dinero en la economía. Y en particular, lo vamos a ver, ¿cierto?, cuando el Banco Central emite sus bonos, ¿cierto?, donde paga una cierta tasa de interés, el sistema financiero, en particular los bancos, ¿cierto?, e instituciones financieras que participan, transfieren fondos al Banco Central al comprar
estos bonos, por los cuales van a recibir un pago, ¿cierto? Una tasa de interés que les va, ¿cierto?, a retribuir por el hecho de estar comprando estos bonos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hacen estos pagos, ¿cierto?, los recursos que tienen estos bancos, las instituciones financieras, ¿cierto?, se transfieren al Banco Central. Y con eso lo que haces tú es que regulas la oferta en términos de tener una curva, ¿cierto?, pensándolo respecto a la curva roja que tenemos acá, más hacia la izquierda o más hacia la derecha, dependiendo de, ¿cierto?, la tasa de interés que fije el Banco Central. Y en dicho contexto, ¿cierto?, quienes de alguna manera van a ver, ¿cierto?, eh, el efecto de la disponibilidad de mayor o menor cantidad de recursos son aquellos, ¿cierto?, que requieren estos recursos, que sería la demanda que está representada por las empresas y los consumidores finales. Una persona natural que necesitaría pedir un crédito al banco, ¿cierto?, por ejemplo, para comprarse una casa, ¿cierto?, o bien, por ejemplo, endeudarse para pagar los colegios, ¿cierto?, durante el año. Y es ahí donde los bancos, ¿cierto?, ofrecen los créditos, donde cobran una cierta tasa de interés, y lo que hacen las empresas y los consumidores, ¿cierto?, toman estos créditos y retribuyen al banco con el pago del principal, que es la deuda, ¿cierto?, que asume, más los intereses que el banco le exige. Entonces, en el contexto en que estamos hoy día, particularmente la situación, como lo vamos a tomar como ejemplo, ¿cierto?, en donde el Banco Central, habida cuenta de lo que está pasando a nivel mundial, ¿cierto?, en particular en Chile, lo que está viéndose es una inflación, ¿cierto?, en la cual estamos recién empezando. ¿Por qué? Porque en buenas cuentas, después de lo que hemos dicho, ¿cierto?, después de la salida de la cuarentena, el consumo se vuelve a retomar, ¿cierto? El problema es que la oferta, ¿cierto?, empresas que ofrecen servicios, productos, no están disponibles al mismo nivel de lo que estaba antes de la pandemia. Entonces, eso es lo que está haciendo, generando una inflación, generando una presión inflacionaria, ¿cierto? Y por lo tanto, el Banco Central lo que ve es que acá hay que contener esto. El Banco Central lo que hace en buenas cuentas, sube la tasa de interés, ¿cierto?, emitiendo bonos, retirando dinero del mercado. Y por lo tanto, la pregunta es, en nuestra curva de oferta, ¿cómo se ve esa situación? En particular, ¿cierto?, vamos a dibujarla acá, el movimiento de esa curva, sería como que si la curva se desplazara en esta dirección. Entonces, lo que está sucediendo, ¿cierto?, cuando el Banco Central, ¿cierto?, emite estos bonos y eleva las tasas de interés, para el sistema financiero, para los bancos, ¿cierto?, le está sacando estos recursos, y en ese momento lo que está haciendo es, en el nuevo equilibrio que se va a producir, el modelo de oferta y demanda que tenemos acá, ¿cierto?, en este caso de fondos prestables, es que la tasa de interés va a subir en el equilibrio del mercado financiero, en donde interactúan las instituciones financieras, ¿cierto?, y las empresas y los consumidores. Las consecuencias están a la vista. Los créditos bancarios, por ejemplo, ¿cierto?, para viviendas están aumentando rápidamente. Por ejemplo, para personas que están justo en un proceso de compra de vivienda, ¿cierto?, en donde incluso hace meses atrás que a lo mejor se comprometieron con un pie de su casa, su departamento, su vivienda, ¿cierto?, firmaron esa promesa de compra-venta, mientras, por ejemplo, no esté disponible, en este caso, la aprobación municipal de esa vivienda, el crédito no lo va a firmar el banco. Por lo tanto, en una situación contractual en donde, ¿cierto?, las tasas de interés están aumentando, esa persona que se comprometió a adquirir una vivienda, firmó un contrato de compra-venta, ¿cierto?, una promesa para comprar, donde dio un 20% de pie. Eso puede ser hasta 20, 30 millones de pesos, imagínense. En donde hay multas si tú no cumples, ¿cierto?, con el firmar finalmente al final la escritura de compra-venta. Esas personas podrían, ¿cierto?, eventualmente terminar pagando a veces 20, 30 o 50% más de su casa en el valor de lo que originalmente se había comprometido. Entonces esas personas en este momento están en una situación compleja, porque están comprometidos con multas, si que no adquieren sus casas, sus viviendas, ¿cierto? Y respecto a la incertidumbre que existe en la economía, en relación a las tasas de interés,
particularmente asociado a la incertidumbre que hasta dónde va a llegar la inflación, ¿cierto? En ese contexto, la economía empieza a sufrir una cierta expectativa, ¿cierto?, de pesimismo respecto a lo que va a pasar, porque en buenas cuentas, muchas de esas propiedades podría suceder que las personas tengan que desistirse. Y eso le pone un freno a la economía, obviamente. Preguntas, dudas. Sí, profe, todo Sí, bien. profe, todo bien. Claro. Perfecto. En el chat hay una pregunta, dice qué es lo que era Y. Y es el Producto Interno Bruto. Perfecto. Otras formas de financiamiento no son las únicas en lo que es el sistema financiero. Hay formas distintas en las cuales las empresas, ¿cierto?, se financian. Por ejemplo, existe lo que se llaman bonos de deuda corporativa. Es decir, las empresas, principalmente empresas grandes, consolidadas, ¿cierto?, en vez de ir al banco a pedir recursos, ¿cierto?, lo que pueden hacer ellos es emitir deuda. Es decir, yo emito un bono que va a decir, mira, esto es pagable a X cantidad de años con, ¿cierto?, cierta tasa de interés. Y lo licita en el mercado financiero. ¿Ok? Lo que busca detrás de esto es obviamente tener recursos para poder desarrollar su actividad empresarial. ¿Ok? A su vez, están las acciones, en donde la empresa, ¿cierto?, lo que hace es que emite lo que se llama una acción, que a diferencia del bono, en el bono yo me comprometo a pagar una cierta tasa de interés, por lo tanto los acreedores, ¿cierto?, tienen que velar porque se pague esa deuda, pero las acciones, lo que tú haces es que emites, ¿cierto?, unos derechos de propiedad sobre tu empresa. Por lo tanto, cuando tú, ¿cierto?, emites X cantidad de estos papelitos que se llaman acciones y se licitan en el mercado, ¿cierto?, financiero, la bolsa de valores, por ejemplo, lo que tú haces es que las personas que compran, ¿cierto?, adquieren un derecho de propiedad sobre tu empresa. Y de alguna forma, cuando se hacen, ¿cierto?, por ejemplo, sesiones de los socios, tú tienes un voto, ¿cierto?, que puedes ejercer en relación a las decisiones que quiera tomar la empresa. Por ejemplo, a la repartición de dividendos, ¿cierto? Que los dividendos vienen a ser, ¿cierto?, aquellas utilidades que le corresponden por el hecho de tener este derecho sobre la acción. Ahora, la diferencia de uno y otro, particularmente respecto de lo que es la exigencia, ¿cierto? La deuda siempre va a tener, ¿cierto?, prioridad sobre lo que la empresa, ¿cierto? Si en el momento de la empresa, por ejemplo, tenga que liquidar sus activos porque ha tomado la decisión de salirse del mercado, o bien ha tenido dificultades financieras, sobre todo en estos tiempos, ¿cierto? La situación económica está compleja. Los acreedores, los dueños de bonos o de deuda, ¿cierto?, tienen prioridad, ¿cierto?, previa, o sea, tienen un derecho superior, digámoslo así, a lo que tienen los accionistas. Por lo tanto, en términos de rentabilidad, generalmente lo que uno ve en el mercado es que los tenedores de bonos o acreedores, ¿cierto?, en general cobran, ¿cierto?, una rentabilidad, desde el punto de vista de ellos, rentabilidad porque estoy prestando mi plata, ¿cierto?, a la empresa, menor que la que cobran los accionistas. ¿Ok? Y eso obviamente tiene consecuencias, porque en buenas cuentas en el mercado, ¿cierto?, la transacción de estas acciones, cuando yo las emito, tienen un cierto valor. Y cuando las personas, ¿cierto?, tienen este derecho, sería la acción, ¿cierto?, saben a priori que quien tiene el derecho prioritario es el tenedor del bono. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Sí? ¿Juaco? Profe, me surgió una duda de que en la crisis del 2008, como que hubo como una crisis con la venta de los bonos que emitía como era por las hipotecas, no me acuerdo muy bien, pero después como que eran como muchos bonos y como que no se pudieron pagar y empezó como una caída masiva, Ujú. algo así. Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos. Lo que pasó en Estados Unidos, particularmente, ¿cierto?, es que por las asimetrías de información que existen en la economía, siempre están presentes,
pero particularmente en ese minuto, ¿cierto? Lo que pasó es que los bancos o el sistema financiero, en un afán, ¿no?, de hacer plata rápido, comenzó a prestar dinero sin tener los respaldos suficientes para que las personas, ¿cierto?, pudieran efectivamente pagar. Si tú vas, le ofrecías una propiedad a las personas, incluso a veces sin tener una estabilidad laboral que te permita un estudio, digamos, porque ese es un estudio, un perfil de riesgo de las personas, sin que tuvieras ese perfil de riesgo, tú le prestabas el dinero y la economía como un todo estaba, ¿cierto?, asentada, digámoslo así, en un terreno eh, móvil, ya, como arena movediza, en donde cualquier cosa que pasara en el mercado, eso te iba a hundir. Ahora eso, ¿quién lo sabía? Bueno, lo sabían aquellos que estaban haciendo estas acciones de prestar plata sin estos respaldos. ¿Y qué es lo que hicieron? Aún más, y ahí es donde viene un problema de riesgo moral que hubo, ¿cierto?, con esta asimetría de información, es que mezclaron en sus carteras, en sus portfolios, ¿cierto?, deuda buena con deuda mala, si uno quisiera llamarlo así. Deuda altamente riesgosa con deuda que se veía bien porque las empresas estaban bien estables o que a quien le prestaba tenía el respaldo para responder. Entonces, ¿qué pasa? Que esa situación, con cualquier efecto externo, ¿cierto?, hace que se desmorone, ¿cierto?, lo que tú tienes armado. En particular, ¿qué es lo que pasa en esa época, año 2008? El precio del petróleo en el mundo, al igual que en los años 70, empieza a subir. Sube de los 30, llegando hasta los 120, 140 dólares el barril. Y eso para una economía mundial, ¿cierto?, es un shock por donde lo mires. Un shock económico que en particular le pega, ¿cierto?, a un mercado financiero que tenía oculta información en la cual, ¿cierto?, tenía mezclada lo que se llama, ¿cierto?, bonos basura, que son aquellos que son de alto riesgo, que no te paguen, ¿okay?, con bonos que eran de alta calidad. Y el problema es que los bonos basura eran muchos, y estaban ocultos. Entonces cuando llegó el shock, ¿cierto?, se desmoronó todo y ahí cae el sistema financiero. ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias. Ok. ¿Tomás? No, profesor, que estos bonos de deuda corporativa, ¿como a quién se emiten? Lo emite una empresa, ¿cierto? Dice yo voy a emitir deuda, lo hago formalmente, ¿cierto?, con abogados, con notarios, y lo vendo en el mercado de valores, lo licito, e invito a participar a todos aquellos agentes del mercado que quieran comprar ese bono. Entonces voy, en términos de tasa de interés, ¿cierto? Se lo adjudica aquel que exija menos tasa de interés, ¿cierto? Le entrega el papelito, la empresa que compra este bono, ¿cierto?, que se transforma en un acreedor, toma el papel y cada cierto tiempo va a golpear la puerta de la empresa y le dice, ya, mira, corta el cupón, estos son como cupones, necesito que me pagues mi interés correspondiente este año, o este periodo de tiempo. ¿Se entiende? Pero no entiendo, le da, uno compra esta deuda. Suponte que tú tienes $1.000.000 ahorrado. Y hay una ¿Ok? empresa en el mercado que dice que está emitiendo bonos, ¿ya? Que es un papelito que te dice que usted tiene el derecho, si tú lo compras, a recibir un pago de una tasa de interés. Y la tasa de interés que te fijan es un 10%. Es decir, tú anualmente del $1.000.000 que tú le prestas a esa empresa, pues se la prestas, ¿cierto?, a cambio de este papelito, la empresa te va a pagar un 10%, es decir, anualmente, por ejemplo, $100.000. ¿Ok? Entonces tú como acreedor vas a recibir $100.000, ¿cierto?, permanentemente de la empresa durante el tiempo en que se fijó, ¿cierto?, Eh, como parte de la retribución por el hecho de tú haberle comprado ese bono. Ya, perfecto, profesor. ¿Alguien más? Respecto a la pregunta de Sebastián, que dice que no le queda claro el tema de cómo funcionan los bonos, cuando el Banco Central quiere
¿cierto?, retirar dinero circulante de la economía, lo que hace es que emite bonos con una cierta tasa de interés mayor, ¿cierto? Entonces los bancos, el incentivo es comprar esos bonos, como es mayor, ¿cierto? Y el Banco Central además compra más, emite bonos de mayor envergadura, ¿cierto? Lo que hace el Banco Central es saca de la economía ese dinero circulante y tienen los bancos para prestar. Una pregunta válida de hacerse, ¿cierto? ¿Cuál es la desventaja que tiene un bono de deuda corporativa? Es que no tienen derecho a voz ni voto respecto a las decisiones de la empresa. Entonces, lo que podría pasar, por ejemplo, con una empresa, ¿cierto?, es que toma alguna decisión que va en contra del mercado, o sea, o en contra de la empresa misma, ¿ya? Que la imagen, por ejemplo, suponte que la empresa va a invertir en pozos petroleros en la Antártida, en una zona en donde está protegida ambientalmente. Y en este caso, por ejemplo, los acreedores, ¿cierto?, no les gusta la idea, por ejemplo, pero están ahí, ¿cierto? Ya pusieron su plata, compraron los bonos y no tienen posibilidad de votar esa decisión, por ejemplo. ¿Okay? Quienes sí tienen derecho a votar son los accionistas. Podrían eventualmente decir, ¿sabes qué? No, no me parece que se haga esa inversión, por ejemplo. Bien, continuando con, ¿cierto?, con el objetivo de la clase, vamos a ver lo que es el capital humano. Recuerden que, de mi punto de vista, ¿cierto?, lo que yo les planteo, ustedes pueden tener una observación distinta, ¿no? ¿Cierto? Pero lo que uno visualiza, ¿cierto?, es que el capital humano es fundamental para todas las economías del mundo. ¿Cierto? Son las personas las que mueven el mundo. Y en ese contexto, ¿cierto?, lo que nos va a interesar ver es el mercado, la productividad versus la contratación, en las tasas de empleo y la desigualdad del ingreso. Son relevantes en este caso. Entonces, continuando. Respecto al mercado del trabajo, ¿cierto? El mercado del trabajo se puede representar como un modelo de equilibrio oferta y demanda. ¿Okay? En particular está el mercado, por ejemplo, en el caso de las manzanas, ¿cierto? Puede ser otro ejemplo. El mercado de las manzanas, donde tiene su oferta y su demanda, tiene asociado también una oferta y demanda de lo que es, ¿cierto?, en el ámbito laboral, las personas, ¿cierto? La cantidad de personas, en este caso los recolectores de manzana, versus el salario que reciben los recolectores. Ahora, los, los movimientos que tengan estas curvas, ¿cierto?, tienen relación efectivamente, en particular acá, ¿cierto?, con los costos, en el caso, los costos que le representen, ¿cierto?, a las personas que ofrecen su trabajo, costo de traslado, ¿cierto?, costo de oportunidad. Y por otro lado está la demanda que está asociada, ¿cierto?, a las empresas que requieren estos servicios. Por lo mismo, para una empresa, recuerden, acá nuevamente surgen aspectos microeconómicos, para una empresa que contrata personas, en este caso recolectores de manzanas, ¿cierto?, va a existir una relación entre lo que es la cantidad de recolectores y la cantidad de manzanas o de unidades de producto que puedo recolectar. Y particularmente, acá se cumple con, ¿cierto?, el hecho de que a medida que voy aumentando la cantidad de recolectores, ¿cierto?, en mi proceso productivo, a medida que voy aumentando las horas de las personas, ¿cierto?, la función de producción, ¿cierto?, se va aplanando. Y eso es porque, recuerden, que se cumple la ley de los rendimientos decrecientes. Es decir, a medida, ¿cierto?, que voy incrementando unidades de factores productivos, a medida que aumento unidades de factores productivos, ¿cierto?, cada vez, ¿cierto?, se hace más difícil obtener, ¿cierto?, la misma cantidad de producto con las nuevas unidades adicionales. ¿Bien? Entonces, eso recuerden que lo medimos como la productividad marginal del trabajador. Y lo que nos va a interesar acá, que es un tema súper relevante, es, oye, pero ¿cómo decido cuánto personal contratar, por ejemplo? Una forma, ¿cierto?, de hacerlo es a través de analizar, ¿cierto?, el beneficio que me entrega, ¿cierto?, una hora extra
de horas laborales, ¿cierto? De personas, versus el salario que yo voy a pagar. Y el salario, en un mercado competitivo, recuerden que está dado por el mercado. Por lo tanto, lo que yo necesito ver es ese beneficio, cómo lo mido. Y en particular, cuando yo tengo el trabajo, ¿cierto? Y producción, tengo en cantidad de trabajadores 1, 2, 3, 4, 5. Este es un ejercicio, ¿cierto? Que propone el ManQ. Sí, profesor, sé que ya lo ha dicho alguna vez, pero ¿por qué cuando uno aumentaba su cantidad de trabajadores, la productividad de cada uno disminuía? Los adicionales. El adicional va disminuyendo, ¿cierto? Claro. ¿Por qué basaba eso? Porque en la interacción que tú tienes, ¿cierto? De los trabajadores, existe un punto en el cual los trabajadores empiezan a producirse mayor interacción entre ellos, que la interacción siempre es positiva, pero llega un punto en donde esa interacción no te permite hacer el trabajo de la forma que uno quisiera o con la velocidad que uno quisiera. ¿Ya? Pero eso, ese punto sería el tiro, ¿no? Como en los dos trabajadores empieza a disminuir las cajas por cada uno. Depende. Pero en este caso puede ser, ¿cierto? Pero depende de la forma en cómo tu equipo de trabajo esté estructurado. ¿Ya? Y el liderazgo también, hay un montón de factores. En este caso particular, evidentemente, que es lo que estamos haciendo en el ejercicio, ¿cierto? O sea, a medida que tenemos más trabajadores, lo que uno visualiza, ¿cierto? En términos de productividad, ¿cierto? Marginal, que sería el diferencial de la cantidad dividido por el diferencial de cantidad de trabajadores. Como estoy agregando uno, es la diferencial de cantidad que sería 80, 60, 40, 20 por uno. Uno visualiza que efectivamente se empiezan a reducir las unidades, ¿cierto? En este caso, ¿ok? Podría darse el efecto en el cual a lo mejor con dos trabajadores tú eres más productivo incluso, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa cuando tú estás muy afiatado, ¿cierto? En tu equipo de trabajo, ¿ok? Pero hay un punto, y eso es lo que depende, ¿cierto? De las personas, depende del contexto, depende del espacio, depende de las actividades, depende del liderazgo que se tenga, en el cual efectivamente se va a producir esa disminución. ¿Se entiende, no? Sí, perfecto. Muchas gracias. Entonces, ¿cómo mido el aporte de cada, ¿cierto? Acá de los trabajadores? Lo que se hace es que, dado que yo tengo una cierta productividad, ¿cierto? Que está dada, en este caso productividad marginal, cantidad por trabajador, ¿cierto? Ese trabajador adicional, la forma en que yo puedo medir cuánto es su aporte, es a través de la relación en donde se multiplica, en este caso, el precio por unidad de bien por la cantidad de bienes que aporta ese trabajador. Entonces, precio por unidad de bien multiplicado, ¿cierto? Por el aporte en unidades que hace ese trabajador, te da un valor. Y ese valor tiene que ver, ¿cierto?, con lo que aporta respecto a los ingresos marginales. El ingreso marginal, recuerda que es P en este caso, a un mercado competitivo. Respecto a lo que aporta, ¿cierto? Un trabajador te aporta 1.000 pesos. Es decir, te está aportando 100 unidades. Dos trabajadores, ¿cierto? Y el adicional te aporta 800. Y así sucesivamente. Como el salario es fijo, estamos suponiendo que está dado por el mercado, ¿ya? Lo que sucede es que en términos de comparar lo que aporta el trabajador adicional versus el salario, hay un punto en el cual, ¿cierto? La cantidad, o sea, el beneficio que te aporta el trabajador adicional pasa de positivo a negativo. Por lo tanto, en este caso particular, por ejemplo, la decisión debería ser contratar a lo más a 3 trabajadores. ¿Por qué? Porque el beneficio es 100 y después pasa a ser negativo. ¿Se entiende la idea? Profe, Sí. acá la lógica no sería contratar como al que genera, o sea, a la cantidad que genera, hasta la cantidad que genera el mayor beneficio, sino que hasta justo antes que se vuelva negativo. Sí, justo antes. Pero eso es porque de igual forma como que cada trabajador hará que se gane igual más.
Es que ¿Con términos generales? lo que está pasando es que siempre hay que mirarlo en términos marginales, recuerda. Cuando tú vas adicionando un trabajador extra, o lo puedes mirar como horas, ¿cierto? Te va generando mayor producto, ¿cierto? ¿Cómo lo valorizo? ¿Cierto? A través de el precio versus, ¿cierto? Multiplicándolo por esta productividad marginal. Entonces, el punto está en que el salario que está fijado por mercado, porque estamos suponiendo un mercado competitivo, por lo tanto, el salario está dado, es una variable que yo tomo, un parámetro, ¿cierto? Entonces, lo que yo hago es comparar, a ver, de lo que me va a aportar el trabajador adicional, en este caso, por ejemplo, acá es 600, ¿cierto? Versus lo que me va a cobrar, o lo que yo tengo que pagarle, ¿cierto? Me conviene contratar hasta cierto nivel. En este caso, es aquel en el cual a lo más, ¿cierto? El valor es igual a cero. Pero como estamos en una situación discreta aquí, estamos saltando por trabajador y no por hora, ¿cierto? Lo que está pasando en el análisis, ¿cierto? Es que salta inmediatamente de 100 a menos 100, por lo tanto la contratación la haría hasta el punto en donde después de eso pasa a ser negativo el aporte. Porque de cierta forma la empresa estaría como acumulando esos beneficios. O sea, tendría 500, después con el otro ya tendría 800 de beneficio y después ya tendría 900, ¿o no? Sí, los Sí. acumula como parte de su ganancia, digamos. ¿Sí? Es una buena forma de mirarlo, ¿sí? ¿Me parece? ¿Queda claro? Sí, súper, gracias. ¿Ya? ¿Por qué? Profe, una consulta. ¿Cómo se mide esto en términos de una empresa que, por ejemplo, se dedica, no sé, a servicios puramente tal? Por ejemplo, una empresa retail, en cuanto a Ujú. vendedores, por ejemplo, que no producen como ciertamente unidades, sino como atienden al cliente, ¿cierto? Por ejemplo, dice empresa de retail como un No sé, una supermercado. tienda, no sé, cualquiera, París, por ejemplo. ¿Cómo ¿Ya? calcula esto? Si los vendedores no producen como unidades de producto, sino más bien atienden al cliente. ¿Hay una forma de medirlo? Pero hay cantidad de ventas, pues. Ah, ya, pero eso igual es como relativo, pues, ¿no? Como dependiendo, no es como algo que pueda manejar fijo, según yo. ¿Por qué? Porque depende como de si entra la gente, ¿no? A la tienda, ¿o no? Eh, es que estoy tratando de pensar en la situación. O sea, lo que pasa es que es cierto que hay efectos que son asociados a la competencia. Por ejemplo, si hay dos tiendas y le está entrando la gente a la otra tienda, lo que me está fallando ahí a lo mejor es tener gente que atraiga a estas personas o la publicidad misma, ¿cierto? Claro, Pero eso tiene que ver con el análisis de cuánta publicidad necesito. Por ejemplo, lo que acá, efectivamente, atendiendo a tu consulta, ¿cierto? Lo que estoy midiendo es la efectividad de los vendedores. O sea, un vendedor, y ahí es donde hay que tener ojo, porque el vendedor está actuando dentro de la tienda, ¿ok? Y por lo tanto, si quiero medir el aporte que entrega el vendedor, tengo que medirlo en relación a la venta que hace en el local, ¿ok? Ahora, y aquí viene otra pregunta, es si al vendedor, ¿cierto? Le voy a pagar por cantidad vendida, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, tengo que buscar un incentivo tal, y ahí es donde también tengo que buscar, ¿cierto? El atractivo del pago del sueldo, ¿cierto? Es como lo estructuro, en términos de cuánto le voy a pagar como bono, ¿cierto? Para que efectivamente motive a las personas a que compren, ¿ok? claro, sí. Entonces, no sé si se han dado cuenta que uno va a veces a tiendas, uno va al supermercado, en el supermercado no hay nadie que te esté motivando a comprar excepto los promotores o promotoras, ¿cierto? De Exacto. productos. Ujú. En las tiendas de retail, cuando uno va, a veces hay gente que te pregunta, ¿quiere que lo atienda? ¿Necesita ayuda? ¿Cierto? Pero cuando la tienda está colapsada, la verdad es que hasta uno va y no encuentra a nadie que te ayude, ¿cierto? Entonces, son distintos modelos en términos de incentivo, ¿ok? Ok, Pero efectivamente va a depender, y eso es súper importante, de la labor que estés evaluando en el aporte del servicio que estás prestando. Porque también está no solo el vendedor, ¿cierto? Sino que también está el que atiende postventa, cuando tú llevas un producto de vuelta. claro, sí. Es más complicado entonces, como el Sí, análisis. sí, el análisis, o sea, hay que irse al detalle de las actividades que tú has definido como empresa
que son fundamentales como parte del servicio que se requiere para atender al cliente. Y después de eso, tú asignas a las actividades, ¿cierto?, horas de personas y ves, ¿cierto?, cuántas horas tienes que asignar basado en este análisis, ¿cierto?, en términos de cuál es la productividad versus precio versus el salario que voy a pagar, ¿cierto?, y que me aporte a la actividad misma dentro de la empresa. Y como son varias, ¿cierto?, hay que tener cuidado porque tengo que distribuir, ¿cierto?, en términos de la necesidad para cubrir ese servicio. Entonces ahí en el retail, por ejemplo, que tú mencionabas, está el vendedor, está la atención de postventa, está el guardia también, ¿cierto?, que está vigilando que obviamente que esté todo seguro, que nadie se va a llevar algo sin pagar. Entonces hay una Súper. variedad infinita de cosas que uno puede medir. ¿Se entiende? Ya, profe. Sí, totalmente. Muchas gracias. Ok. En Navidad se contrata más gente, sí, se contrata más gente y en las fiestas en general, ¿cierto? Ver, analizar si efectivamente te conviene contratar X cantidad de personas. Porque en buenas cuentas, suponte que tú piensas que se va a llenar, se va a abarrotar de gente en Navidad y tú llenas de vendedores por todos lados. Pero podría pasar, ¿cierto?, que la cantidad de vendedores o de gente que está atendiendo, ¿cierto?, supera con creces la cantidad que está tratando de llegar al local y ya por un tema de espacio físico, ¿cierto?, te complica el que la gente esté circulando en los pasillos. Hoy está el tema de los aforos, ¿cierto? Y hay un montón de otras situaciones que podrían eventualmente también tener que considerarse. Bien, pasando a temas macroeconómicos, ¿cierto? Y en el ámbito también del empleo. Acá está el informe estadístico del INE en términos de lo que es desempleo. Una de las cosas relevantes, ¿cierto?, teniendo presente que en la economía se están tomando decisiones de contratar cierta cantidad de personas que están dadas por estas decisiones que veíamos recién, ¿cierto? Cada empresa decide cuántos trabajadores contratar. Pero a nivel macroeconómico, ¿cierto?, lo que nos preocupa es saber, particularmente este gráfico, cuánto es la tasa de desocupación o de desempleo que tenemos en el país. Acá está, ¿cierto?, separado entre hombres y mujeres. Pero si ustedes se fijan, el año 2019 esa tasa de desempleo empieza a subir. Y eso es preocupante porque mientras mayor es la tasa de desempleo o de desocupación, significa que hay menos personas que están pudiendo acceder, ¿cierto?, a trabajos. ¿Okay? Obviamente que eso ha ido mejorando, pero no hemos llegado todavía a los niveles que teníamos anteriormente. ¿Cómo se miden cada uno de estos indicadores? En particular, ¿cierto?, nosotros lo que tenemos en la economía, por una parte, es la fuerza de trabajo que es, ¿cierto?, se constituye de los ocupados más los desocupados. En el caso particular de Chile, ¿cierto?, las cifras nos muestran que ocupados tenemos 8 millones y fracción de personas, más desocupados 765.000, que hacen un total de 9 millones y fracción, ¿cierto?, que conformarían la fuerza de trabajo. De ahí lo que nosotros podemos obtener, por ejemplo, en la tasa de participación de la fuerza de trabajo, que es dividir la fuerza de trabajo dividido por la fuerza de trabajo más los inactivos. Inactivos son aquellas personas que no están trabajando por distintos motivos. Se consideran acá todos aquellos, ¿cierto?, por ejemplo, las personas que están jubiladas, los estudiantes, ¿cierto?, los dueños de casa y dueñas de casa. Ojo con eso porque eso va a haber una definición o se está discutiendo ese tema. Porque en buenas cuentas, desde mi punto de vista, no son personas inactivas, o sea, son personas que están, ¿cierto?, aportando, ¿cierto?, al PIB del país. Y esa relación, dividiendo los 9 millones, dividido por 9 millones más 6 millones 800, que son los inactivos, da una tasa de un 57,1%. Además está la tasa de ocupación, que son los ocupados, divididos por la fuerza de trabajo más los inactivos, en donde los ocupados son 8.300.000, fracción, dividido por los 9 millones más los 6 millones en este caso inactivos, 6.800.000, te da un 52,3%. Y la tasa, que es la que generalmente uno escucha en las noticias, ¿cierto?, cuando se habla de la tasa de desempleo, que sería en este caso la tasa de desocupación, son los desocupados divididos por la fuerza de trabajo, que son los ocupados más los desocupados. Recordemos que los desocupados actualmente son 765.000 personas, más o menos, dividido por los 9 millones de personas que están conformados por 8.300.000 de ocupados y los mismos 765.000 de desocupados,
nos da, ¿cierto?, una tasa de desocupación del 8,4%. En general, en una economía, ¿cierto?, que está sana, la tasa de desocupación bordea el 6%, más o menos. Es decir, todavía estamos en una situación que no se ha resuelto respecto a de la perspectiva del capital humano, ¿ok? Que tiene que ver, ¿cierto?, con los shocks económicos que hemos vivido producto del tema social, una parte, y por otro lado el tema de la pandemia. Y el último punto es el tema de desigualdad. El índice Gini lo que busca es medir la desigualdad de un país y de una economía completa. Cuando el valor es 0 significa que existe igualdad en los ingresos entre los hogares, ¿ya? Y cuando el valor es 1 existe máxima desigualdad. En el caso de Chile estamos en un punto intermedio, incluso despegándose un poquitito de ese punto intermedio, ¿cierto?, el último año. Si lo miramos en términos regionales, ¿cierto?, obviamente que hay diferencias, y particularmente esto se produce por el grado de concentración de la riqueza, ¿cierto?, y las transacciones que se producen en la región metropolitana versus las otras regiones, ¿cierto?, que tienen una mayor lejanía. Pero lo que interesa acá es mirar cómo estamos también respecto a otros países. Y en particular, si ustedes se fijan, acá están los países en donde Chile de alguna manera está presente producto de el alto ingreso per cápita que tienen, ¿cierto?, los países de altos ingresos, que son miembros de la OCDE. El problema que tiene Chile con el indicador, ¿cierto?, por eso que está expuesto explícitamente aquí, es que respecto al resto de los países tiene un mal indicador, ¿ya? Y por lo tanto, o sea, de hecho, la época que se midió, ¿cierto?, el estudio mostraba un valor de 0,48 y hoy día estamos más de 0,5, estamos peor, ¿cierto? Estamos similares a los países de ingresos medios o bajos, ¿ya? Y por lo tanto, la situación, ¿cierto?, amerita un análisis tanto desde el punto de vista normativo como positivo para ver cómo resolver, ¿cierto?, el tema de igualdad. Bien, las lecturas son capítulos 19, 20, 26 y 28 en este caso.